Buenas noches, estimados alumnos. ¿Me escuchan, por favor? ¿Alguien me puede decir si se escucha? Sí, profesor. Hola. Ok. ¿Pueden ver la diapositiva que estoy compartiendo? Tipos de entrevista psicológica, ¿sí? Ok. Muy bien. Disculpe que como estoy en estos momentos en provincias, tengo algunas dificultades para compartir y para hacer la clase. Entonces, no me voy a mostrar porque si no, no se puede, no puede mostrar cámara y además no puede presentar la diapositiva todo junto y eso puede causar que haya mensaje entrecortado y no se va a entender. ¿Ya? Por lo tanto, voy a mostrar solamente las diapositivas por ahora. ¿Ya? Espérenme un segundo, por favor, que estoy acomodando todo esto. Ok, hemos vuelto y hay una serie de problemas, hay unos problemas de comunicación. ¿Ustedes me pueden escuchar? Perfectamente. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, les decía que la clase pasada no se completó la clase, las diapositivas, porque, bueno, la primera clase es presentación y me pasé mucho tiempo presentando la asignatura y las características.
que no terminamos de ver. Por ejemplo, la clase pasada vimos lo que eran los elementos de la entrevista, ¿no? Estaba el entrevistador, el entrevistado, el mensaje, el ruido. Y ahora vamos a ver los tipos de entrevista psicológica que practica un psicólogo, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de entrevista que un psicólogo tiene a la mano para trabajar en su carrera, ¿ya? Y estos tipos se aplican en todas las ramas de la psicología, en cualquiera de las especialidades. Y nos vamos a dar cuenta que hay tantos tipos de entrevista que la vamos a clasificar por su estructura, por su grado de dirección o participación de las personas, por el ámbito de aplicación o fines u objetivos, por sus funciones, por su secuencia temporal, por su marco teórico y terapéutico, ¿no? Entonces, pasemos nosotros, a ver, yo quiero que ustedes tengan bien claro que existen muchos tipos de entrevista y hay que clasificarlos, ¿ya? Muy bien, por su estructura, o sea, por su forma, por la estructura, por la forma en que está concebido, ¿no? Hay entrevistas no estructuradas y entrevistas estructuradas. ¿Cuáles son las entrevistas no estructuradas? Son aquellas entrevistas que no tienen un orden de preguntas establecidas previamente. O sea, el psicólogo se pone a conversar con la persona y conforme va saliendo las cosas, comienza a plantear preguntas, ¿ya? Y la estructurada es aquella en la que el psicólogo va con preguntas ya establecidas, ¿no? Previamente para levantar información especial, que quiere, directa, que quiere él averiguar, que quiere escudriñar, que quiere aclarar, ¿no? Ambos tipos de entrevista son muy importantes. Incluso no existe una entrevista puramente estructurada y puramente no estructurada. En algunos casos los psicólogos van a combinar. Hay un tercer tipo que se llama semiestructurada, ¿no? Donde lleva algunas preguntas y ya tiene en la cabeza algunas preguntas y otras que vayan saliendo conforme se da la entrevista. Eso es muy importante, ¿ya? Que debe haber una parte estructurada y una parte no estructurada, sí. ¿Por qué? Porque un profesional de psicología, en base a su experiencia, por ejemplo, en la primera entrevista, él ya puede saber más o menos qué preguntas hacer, siempre, ¿ya? Por decirles, dónde vives, cuántos años tienes, qué te trae por acá, cuéntame, de qué familia provienes, eres casado, no eres casado, cuéntame la historia de tu familia, ¿no? ¿Tienes antecedentes patológicos en tu familia? ¿Hay alguien que ha estado enfermo psicológicamente, que se haya suicidado o que ha tenido algún problema psiquiátrico? Entonces, ya un psicólogo experimentado ya tiene en su cabeza un grupo de preguntas que siempre va a hacer. Esa parte se llama entrevista estructurada. Pero ¿qué ocurre? Que a veces hay pacientes que le traen cosas muy novedosas, muy diferentes, muy extrañas, muy particulares. Entonces tú tienes que profundizar en eso conforme él va avanzando y te va contando cosas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aplicar ahí una técnica no estructurada, o sea, que nada me guíe, ¿ya? Existen entrevistas puramente estructuradas, sí. Hay psicólogos, sobre todo los médicos, por ejemplo. Los médicos y los psiquiatras tienen preguntas estructuradas ya, claras, ¿no? Bien planteadas. O sea, ellos se basan en el DSM-5 y hacen sus preguntas en base al DSM-5, punto.
todo lo que diga alrededor, y cuando el paciente comienza a responder de acuerdo al DSM-5, entonces en 10, 15 minutos, yo conozco psiquiatras muy experimentados que en 15 minutos sacan un diagnóstico y lo sacan bien planteado, ¿eh? Con preguntas, con 4 o 5 preguntas bien planteadas, ¿ya? Y a veces nosotros los psicólogos en 15 minutos no podemos establecer un diagnóstico, porque los problemas psicológicos de las personas normales muchas veces son mucho más complejos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con entrevistas no estructuradas, estructuradas o semi-estructuradas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya saben que me puede ir interrumpiendo. Un segundo grupo de tipos de entrevista está clasificado por su grado de dirección. O sea, cuán dirigida está esa entrevista. Entonces vamos a ver que hay dos tipos ahí bien marcados. La entrevista directiva y la entrevista no directiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá los psicólogos sí se marcan bien claramente su estilo. Por ejemplo, los psicólogos humanistas prefieren entrevistas no dirigidas, no directivas se le llama. ¿Por qué? Porque el psicólogo humanista dice que no hay que preguntar al cliente o al paciente. Lo que hay que hacer es que dejar que hable el paciente. Yo no le voy a dirigir la sesión. La sesión se dirige sola. Es como la no directiva es un tipo de entrevista no estructurada, ¿ya? O sea, no directiva es porque no la dirige, ¿ya? Y donde el entrevistado ocupa más tiempo en las intervenciones, ¿ya? El entrevistador procura interferir lo menos posible en el curso natural cuando está hablando el cliente. Dice, las intervenciones que hace el entrevistador se realizan desde el marco de la referencia y el foco del entrevistado. O sea, yo intervengo en función a lo que me dice el entrevistado y no le hago preguntas, sino muchas veces utilizo algunas técnicas, por ejemplo, dicen el espejo. ¿Cuál es la técnica del espejo? O sea, le repito lo último que él ha dicho y eso genera que el paciente siga hablando, ¿ya? Entonces, el objetivo de este tipo de entrevistas es crear un buen clima, la captación de empatía con el entrevistado, al que se le ayuda a esclarecer su problema desde su propia visión y desde su propia posición. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el psicólogo no directivo no diagnostica, por ejemplo. No diagnostica, ¿ya? Y no juzga al paciente, no aconseja. El psicólogo directivo deja que todo fluya en la entrevista. Claro, él pone ciertos granitos de arena que va soltando para provocar en el paciente que se exprese de diversas maneras. Pero eso no significa que le dé dirección a la entrevista, sino sencillamente él estimula la expresividad del paciente, ¿ya? Entonces, este tipo de entrevista no directiva la inventó y llegó a su punto máximo Carl Rogers, un psicólogo norteamericano que estructuró o sea, dio nacimiento a la terapia centrada en el cliente, ¿ya? O sea, la terapia centrada en el cliente es un modelo de terapia psicológica donde no está centrada en el terapeuta, como vamos a ver en el otro modelo, donde quien más habla es el terapeuta, el que dirige la entrevista, el que pregunta, el que la aconseja, ¿no? El que se mueve más y hay mayor participación es el terapeuta. Ese es el tipo de entrevista directiva. ¿Por qué? Porque el terapeuta la dirige, ¿ya? En el cambio, en la entrevista no directiva, el terapeuta no dirige la entrevista, pero sí
estimula con técnicas verbales y no verbales, estimula a que la persona hable. Y lo que hace el psicólogo no directivo es lo que se llama, y que está en la última línea de esta diapositiva, se llama la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Escucha la mayor parte del tiempo y está mostrando siempre con signos, con gestos, con pequeñas intervenciones, con palabras como decir, ajá, muy bien, entiendo esto, tú me dices esto. O sea, con pequeñas intervenciones que permitan que el paciente se abra y exprese todo lo que tiene guardado. Y que no podría expresar si es que el terapeuta, como en este caso, en el caso directivo, toma la mayor parte del tiempo, ¿ya? En la mayor parte del tiempo habla, ¿ya? Entonces, la directiva, el entrevistador dirige y emplea mucho tiempo en sus intervenciones, con el fin de preguntar o de intervenir. Parece más activo en la iniciativa de la conversación. Elige el tema para hablar. El psicólogo elige, bueno, hoy día vamos a hablar sobre tu mamá. O hoy día vamos a hablar sobre ese trauma que me hablaste la vez pasada. ¿Ya? Supuestamente es el experto, ¿no? Este tipo de entrevistas directivas tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que va al punto, pero la desventaja es que puede ir al punto desde el punto de vista del terapeuta o del entrevistador, más no del punto de vista del entrevistado, ¿ya? La desventaja es de que no deja expresarse plenamente al entrevistado, ¿ya? Y en la entrevista no directiva, probablemente la desventaja sea que el terapeuta no se tiene que reprimir en las preguntas que quiere hacer o dirigir la entrevista, pero para eso son entrenados, ¿no? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda? Maribel, ¿está presente? Buenas noches, sí, profesor. A ver, Maribel, ¿se me ha entendido? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Sí, tenía una duda. Como que en todo caso, entre la entrevista directa y no directa, creo que, bueno, yo creo que la mejor opción sería la directa, la entrevista, mejor dicho, la entrevista no directa, porque... No directiva. Claro, no directiva, porque eso permite que el paciente pues se abra más y tenga mayor empatía con el mismo especialista, ¿no? Ok, ese es claro, esa es una ventaja que tiene la entrevista no directiva. ¿Ya? Pero muchas veces hay psicólogos que no pueden quedarse callados. Es muy difícil, ¿ah? Es muy difícil, hay que tener mucha preparación para escuchar y escuchar de una manera muy atenta y empática. La entrevista no directiva requiere de mucha empatía por parte del psicólogo, ¿no? Muy preocupado, muy enfocado en su paciente, ¿ya? Escuchándolo atentamente, analizando cada uno de sus gestos y devolviéndole la idea y la imagen de que sí lo entiendes y además lo aceptas, ¿ya? Aceptas tal como es. Claro, profesor, pero yo creo que no sería más conveniente que hubiese más especialistas así, que trabajen de esa manera. Bueno, debería haber, esos son los psicólogos humanistas,
Los psicólogos humanistas son aquellos psicólogos que se centran más en la persona que en el terapeuta, ¿ya? O sea, los psicólogos directivos, que son la mayoría, les gusta aconsejar. El psicólogo no directivo no aconseja. No aconseja, porque no se siente capaz de aconsejar. Además, cree que no es conveniente aconsejar. ¿Por qué? Porque si no, el paciente muchas veces puede depender del criterio y de la opinión del terapeuta. Y la idea del psicólogo no directivo es que la persona misma vaya poco a poco encontrando su libertad, sus propios recursos, vaya descubriéndose, ¿no? Y la única manera de hacerlo es que afloren esos recursos, permitiendo que salgan totalmente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi último año de estudio de psicología, yo me inscribí en el consultorio psicológico de la universidad, de mi universidad, y seguí durante un año una terapia psicológica. ¿Por qué seguí una terapia? Por varios motivos. En primer lugar, porque sentía que no estaba lo suficientemente maduro como para ayudar a personas. En segundo lugar, porque quería ver cómo es una terapia por dentro, cómo se practica una terapia por dentro. Y como me asignaron un psicólogo, un consultorio, entré y me di con la sorpresa de que el psicólogo que me tocó, el terapeuta que me tocó, era un psicólogo rogeriano, no directivo. También se llama terapeuta centrado en el cliente. Y él no me preguntaba nada, él solamente me dejaba hablar. Entonces llegó un momento en que yo me molesté mucho porque decía, y usted no me va a preguntar porque uno quiere que le pregunten, ¿no? Y él me decía, ¿y por qué crees que te debo preguntar, no? O sea, algo así, ¿no? ¿Y por qué te molesta tanto, no? Entonces, porque a mí me fastidiaba que no me preguntaran, ¿no? Yo sentía como que no me estaba haciendo caso. Entonces, pero con el paso del tiempo me di cuenta que iba yo sacando cosas. Como yo tenía que hablar, yo llevaba cosas semana a semana y yo hablaba y él me rebotaba todas las cosas que yo sentía cuando él quería que esa sensación o ese momento se exprese mejor, él lo rebotaba como un espejo, ¿no? Por ejemplo, decía, noto que este tema te causa mucho dolor. Solamente esa intervención, ¿ya? Entonces, a mí me permitía, sí, me causa mucho dolor porque por esto, porque mi madre de chiquito, que no sé cuánto, ya, entiendo que hay un problema con tu madre. O sea, eso se llama reflejar, ¿se dan cuenta, no? Bueno, sí, con mi mamá, que no sé cuánto, ¿no? Y bueno, es que lo que pasa es que yo de niño sufrí o sea, un abuso físico en el sentido de agresión de parte de mi mamá y todas esas cosas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y él me decía, el psicólogo podía decir, o sea, tu madre entiendo que tu madre te agredió físicamente y no lo olvidas. Sí, no lo olvido por esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, él utiliza técnicas que permiten, que no, lo único que hacen es reflejar el estado del paciente, ¿ya? La situación psicológica del paciente. Donde él considera que ahí debe escarbar, lo único que hace es lanzar un estímulo, una provocación, para que siga hablando el paciente. Entonces, esa es la terapia, la entrevista no directiva, ¿de acuerdo? Entonces, la directiva, por supuesto, es donde el terapeuta pregunta, él sí pregunta, él participa, él aconseja, ¿ya? Él interpreta, no, lo que te pasa a ti es esto. Un no directivo nunca interpreta, nunca pone etiquetas, nunca diagnostica. No, al no directivo no le interesa el diagnosticar, al directivo sí le interesa. ¿Por qué? Porque al diagnosticar él más o menos en su cabeza encuadra el proceso de trabajo.
Entonces, se van dando cuenta ustedes que los tipos de entrevistas son formas de trabajo. Ahora, tú también podrías hacer un mix ahí entre, en algunos momentos, ser directivo y la mayor parte del tiempo ser no directivo, ¿no? Por ejemplo, ser directivo podría ser cuando una persona, yo he tenido pacientes que acuden a la consulta y hablan y hablan y hablan, pero hablan cosas que no tienen sentido, que no vienen al caso, que te comienzan a contar especie de chismes, ¿no? Fíjese lo que pasó con mi familia, fíjese qué pasó, o sea, especie de chisme. Entonces, cuando llega a eso, un psicólogo debería decir, bueno, ¿sabes qué? Este aspecto no lo vamos a hablar. Hablemos de otros aspectos. Entonces, ahí estás dirigiendo ya, ¿ya? Tal vez en algunos casos debemos ser directivos, ¿ya? Y debemos ver, ¿no? O sea, no hay un tipo de entrevista puro, eso es lo que les quiero decir. No hay un tipo de entrevista puro, sino tal vez algunos mix, ¿no? Algunos cambios. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces le damos peligros, dice acá, ¿ya? El peligro del estilo directivo es que se pueda convertir la conversación en un interrogatorio. O sea, claro, muchas preguntas de parte del directivo y preguntas que le interesan nada más, pero de repente que no le interesan al paciente, ¿no? Se puede incurrir en sesgos. ¿Qué significa sesgos? En distorsiones, en ver cosas que como terapeuta solamente tú quieres ver otras cosas, ¿no? Temas precipitados, selección inapropiada de información, etc. El peligro del estilo no directivo es derivar a una conversación poco importante, ¿ya? Poco importante, el caso que a mí me tocó, porque como le decía, ¿no? Que una chica que venía y hablaba, pero nada importante, ¿ya? Y seguro dice también, la información relevante puede diluirse, puede perderse, ¿no? O sea, ¿por qué se puede perder? Porque habló de algo muy importante, pero como tú no eres directivo, lo dejas pasar, ¿ya? Y se diluye y se pierde. Esos son los peligros de ambos estilos, por lo tanto no debemos probablemente fijarnos en uno solo, ¿no? Yo les estoy dejando acá un video de Carl Rogers, ¿ya? ¿Qué ocurre? Se juntan Carl Rogers, que es el fundador de la terapia centrada en el cliente, se junta, creo, el otro fundador de la terapia cognitiva y el fundador de la terapia gestáltica, se juntan y entrevistan a una misma persona, desde su estilo, ¿ya? Y esas la graban, son famosas esas grabaciones, donde cada uno enseña su estilo en la forma de entrevistar a una joven que se llama Gloria. Hace mucho tiempo, porque son videos que están hechos en blanco y negro. Pero yo quisiera y quiero encargarles a todos ustedes, y voy a tomar una especie de examen oral la próxima clase, sobre la entrevista de Carl Rogers a Gloria, ¿ya? Luego, si quieren seguir avanzando en mejorar sus técnicas de entrevista que recomiendo, vas a revisar el siguiente video de una entrevista real e identifica los aciertos y errores de la entrevistadora a partir de lo que hemos visto en clase, ¿ya? Y con eso habíamos terminado la primera diapositiva, ¿ya? Hay algunas bibliografías que yo he utilizado para esta clase. Entonces, no sé, antes de pasar a la siguiente clase, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Ese es el nombre. Una consulta. Sí, claro.
Si yo quisiera tomar una terapia, ¿en qué caso yo podría ir o con qué excusa o cómo voy solo esa cosita y entro al, al psicólogo o debo ir con un tema específico? No, no necesariamente. Tú puedes ir donde el psicólogo y, en primer lugar, si tienes algún tema específico que quieres trabajar, por ejemplo, inmadurez, quiero madurar más, de repente descubres que tienes poco control de tus impulsos, que no eres muy empática o, o tal vez juzgas mucho a las personas, qué sé yo. Entonces, podrías llevar ese tema al psicólogo si consideras que es un problema, es un tema que te interesa, que debes trabajar porque puede contaminar, porque podría contaminar tu trabajo con las personas, tu percepción con las personas, porque es verdad, cuando uno no tiene sus problemas solucionados, los lleva a la terapia con el paciente y a veces causa destrozos. Ya les hablé la clase pasada de aquellos psiquiatras y psicólogos que se han separado de sus mujeres o sus parejas y comienzan a aconsejar desde su frustración. Entonces, uno debe trabajar sus problemas personales. Todos tenemos algunos temas que no están bien trabajados, debemos trabajar, ¿ya? Profesor, y como paciente, ¿cómo yo me doy cuenta que el profesional está haciendo un buen trabajo? Cuando te das, efectivamente, es una buena pregunta. Te das cuenta cuando la idea que tenías de ese problema ya está cambiando, ¿ya? O cuando ya no está ocurriendo es la aparición de esa conducta que te preocupaba. Poquito a poquito, no desaparece de golpe, ¿ah? Porque los cambios en psicología son profundos y son muy pequeños, poquito a poquito. Por eso yo recomiendo mínimo una terapia mínima de 1 año, ¿ya? Sí, profesor. Sí, es importante que lo sigan, porque sobre todo aquellos psicólogos que van a hacer carrera, ¿no? No podrías tú atender a una persona y ayudar a una persona si es que antes no te has ayudado a ti mismo, ¿no? Ok, profesor. Muy bien, creo que... ¿Quién más quiere hablar? ¿Beatriz? Sí. Pero pongan su cámara, no veo su cámara. ¿Qué está pasando? Pongan su cámara. Voy a comenzar a cortar a todas las personas que no tienen cámara, las voy a comenzar a eliminar del chat de acá, de los contactos. Muy bien, Beatriz. Ya. A ver, como paciente, por ejemplo, he podido observar, porque esto me sirve mucho y también me autoanalizo, ¿ya? Como paciente, uno visita al psicólogo, al profesional en salud mental, esperando una solución así como un flash, rapidito. Entonces le menciono esto, ¿no? O sea, yo me voy quejando, voy lamentándome, o sea, lo que desboco es furia, rabia. Entonces yo comparo esta situación, ¿no? Cuando voy lamentándome y el profesional de salud mental me dice, ya, te han hecho todo esto, has pasado todo esto, muy bien, ¿y tú qué has hecho por ti? Ya, me plantó con esa mirada, me quedé con ello. Pero aquí va la pregunta. Si uno quiere ser un buen entrevistador, o sea, ¿qué es lo que debo tomar como punto? Por ejemplo, usted dice, debemos, prácticamente está diciendo que debemos cambiar en actitud, eliminar prejuicios, prácticamente ser pues un ser equilibrado. Todavía hay defectos, todavía hay carencias que uno lo sufre, pero ¿cómo ir superándolo? Porque al final, por ejemplo, si yo me he involucrado a estudiar psicología y a veces me dan ganas de dar un paso atrás porque ahí implica muchas situaciones, por ejemplo, el estado, ¿qué le digo? El conservar la ética, practicar la moral, no sé, otros atributos que debería contener o debería tener un psicólogo, un buen psicólogo, ¿no? O sea, la pregunta va en sí, o sea, ¿cómo empiezo a nivelar esos temperamentos? Sí, dice, pues una terapia de 1 año. Me faltó 4 meses para estar 1 año, pero sigo estando en ese proceso de poder, no sé, ser una persona
casi sana, ¿o no es así, doctor? Bueno, en principio nunca vas a llegar a ser una persona casi sana, ¿ya? Sí. ¿Ya? Entonces, pero está muy bien lo que tú planteas. O sea, debemos tratar de ser psicólogos lo más coherentes posibles, ¿ya? Ay, no, coherente. Entonces, para que un psicólogo sea coherente, en primer lugar debe tener el principio de la realidad. ¿Qué significa el principio de la realidad? Que se dé cuenta que tiene defectos y que se dé cuenta de sus defectos. Porque hay muchas personas y muchos profesionales de la salud mental que les gusta ver defectos en otros, pero no ven sus propios defectos. Y llevan a la terapia con otras personas, llevan sus propias miradas sesgadas del mundo y de la realidad y hacen daño a las personas. Entonces, ustedes no deben hacer así, ¿ya? Ese debe ser el peor ejemplo que tengan ustedes. Si ustedes tienen temas no trabajados, antes de ir de hacer terapia, de dar terapia, de proporcionar terapia, deben trabajar terapia ustedes y trabajar profundamente sus temores, sus prejuicios, que todos tenemos finalmente, ¿no? Y en la medida de ir madurando, de modo que en algún momento, mire, por ejemplo, yo tengo muchos defectos, yo no soy perfecto, ¿no? Pero intento que mis defectos, que mis percepciones particulares de la realidad, que muchas veces son mías nada más, evito que eso influya en mi paciente, ¿ya? O sea, hago un esfuerzo tremendo y cuando me doy cuenta de que me está llevando mi posición de las cosas, mi criterio de las cosas, entonces lo que trato de hacer es reaccionar, pedir 5 minutos, pararme, qué sé yo, y un break para rebobinar y repensar, porque si no, lo que vamos a hacer es comenzar a aconsejar a los pacientes desde nuestro particular punto de vista y a veces nuestro particular punto de vista está errado, ¿ya? Porque ese punto de vista ha llevado a errores. Por ejemplo, un psicólogo, un psiquiatra machista, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué puede aconsejar, no? Si él trata mal a su mujer, ¿no? Entonces, uno debe notar, como paciente, debe notar rapidito cuando el terapeuta está orientando las cosas inadecuadamente. Tú debes sentirlo, ¿ya? Y cuando es así, buscar otro, no lo sé, o hacerle saber al profesional para que en lo sucesivo no aconseje desde su problema, ¿ya? Sino aconseje desde tu problema. Entonces, no se trata de que un psicólogo o un psiquiatra sean perfectos, ¿ya? De lo que se trata es que sus problemas no interfieran en la terapia. Y eso, por ejemplo, yo lo aprendí también de los... A ver, yo leí que los mismos sacerdotes van y se confiesan con otros sacerdotes, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con ellos y les pregunto, ¿y por qué te confiesas? Supuestamente tú debes ser santo. Y ellos te dicen, nadie es santo, nadie es santo, y todos podemos caer en el error, todos podemos pecar de alguna manera. Entonces, la idea es darte cuenta de que has caído en error, darte cuenta que tienes un problema y buscar ayuda, ¿no? Cuando uno lo puede solucionar solo. Entonces, eso es importante, eso es coherencia, eso es madurez, ¿ya? Profesional y personal. Entonces, de lo que se trata es eso, ¿ya? De buscar la madurez. Debemos buscar nosotros la madurez. ¿Y cómo es la madurez? Es lo que les dije, ¿no? Es controlar tus emociones, tus problemas, para que no afecten a otros, ¿ya? Esa es la idea. Esa es la idea final de todo esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Hilda Lampa está levantando la mano. Bueno, profesor, buenas noches. Entiendo que los tipos de entrevista
psicológicos son las formas de trabajo y existen dos estilos, directivo y no directivo. Entiendo que directivo el profesional aconseja y en el no directivo, ¿cómo sé que estoy haciendo un buen trabajo? Cuando con tu forma de hacer la terapia, te das cuenta que el paciente se va dando cuenta de cosas. Cuando el mismo paciente asocia y se da cuenta, ¿qué significa? Eso se llama insight. Ya, no sé, a ver, quiero acá voy a ver si hay acá una forma de escribir. Voy a escribirlo en el chat, ¿ya? Voy a escribirlo en el chat la palabra, se llama insight. Insight. Sí, está llegando. ¿Ya? Insight quiere decir, ese es un término psicológico. ¿Qué quiere decir? Darse cuenta. ¿Ya? Cuando el paciente comienza a decir, ahora me doy cuenta por qué es que me altero tanto cuando converso con esta persona. Ahora me doy cuenta por qué peleo tanto con mi pareja. ¿Ya? Porque me acuerdo de mi mamá o de mi papá que me hicieron esto. Entonces, cuando una persona llega al insight, es porque el psicólogo ha dirigido la entrevista muy bien, la ha llevado muy bien, ¿ya? Y esa es la idea, ¿ya? Sin embargo, algo que tú has dicho, a ver, tu nombre es Hilda, no es que el único tipo de entrevista sea directivo y no directivo. Hemos visto anteriormente que es estructurada y no estructurada también, ¿ya? Y también vamos a ver que hay otros estilos que quiero robarles. No, pues ya hemos terminado, ¿no? Por su estructura y por la dirección. Hay más tipos, ¿ya? Solamente hemos visto esos, ¿ya? Pero hay muchos más tipos de entrevistas, porque no me alcanza el tiempo, ¿ya? Pero Muchas gracias. sí, esa es la idea, ¿ya? Dice el profesor, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces veo que ya tendría que ser la siguiente clase que trabajaríamos la diapositiva de la segunda semana en la cual vemos las condiciones previas para la entrevista psicológica, ¿ya? O sea, ¿cuáles son los... continuamos con los tipos de entrevista, ¿ya? Y luego vamos a hablar lo que son otras cosas que determinan el tipo, ¿ya? Características de un buen entrevistador y esas cosas, ¿ya? Entonces, la próxima clase, que es el miércoles, terminamos con los tipos de entrevista. ¿Ok? Muy bien, creo que eso sería todo por hoy, si es que no hay problema. Y sería hasta la siguiente clase. ¿Ya? Buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.